Noticias poco favorables para la biodiversidad en América Latina, según el informe Planeta Vivo de 2018 del Fondo Mundial para la Naturaleza. Amenazan la biodiversidad. El más reciente reporte evidencia que en términos generales hubo una reducción del 60% de los tamaños de las poblaciones, por diversos factores que afectan los distintos ecosistemas. Uno de los datos más alarmantes develados indica que las poblaciones de vertebrados disminuyeron en un promedio de 4,8% anualmente entre 1970 y 2014, lo que al final refleja una disminución del 89% considerado por los investigadores como el cambio negativo más grave en todos los reinos. Durante 20 años, los expertos han rastreado las condiciones en las que está la biodiversidad a través del aumento, disminución o estabilización de las poblaciones de vertebrados a nivel mundial. En América del Sur y Centroamérica fue registrado el descenso de poblaciones más dramático como una cifra del 89%, comparado con el descenso de 1970. Este dato, según el informe, incluye la disminución de especies de agua dulce en un 83%. Una de las reflexiones que plantean los realizadores de este seguimiento es que medir el progreso hacia las metas de biodiversidad es más complicado que medir el progreso hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, establecido en el Acuerdo de París. La evaluación de la biodiversidad requiere múltiples mediciones a diferentes escalas espaciales y a través de diferentes dimensiones ecológicas. Los diferentes parámetros comúnmente usados captan diferentes propiedades de la biodiversidad y sus respuestas a las presiones. Es un nuevo pacto mundial para la naturaleza y los humanos, con objetivos, metas y parámetros más ambiciosos. En Asunción, Paraguay, saludamos a Karim Musalem, especialista en planificación ambiental territorial de WWF Paraguay. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. ¿Por qué la naturaleza sigue en declive? ¿Cuáles son las razones principales? Bueno, muy buenos días, Harriet. Gracias por invitarme a tu programa. Es una pregunta que no es muy sencilla de contestar. Son varios factores los que están afectando a la naturaleza, a la biodiversidad. Probablemente muchos de ellos están asociados a nuestra demanda por más alimentos, a nuestro uso de los recursos naturales de forma no sostenible y sobre todo a políticas cortoplacistas que no ven más allá de la producción y de la ganancia económica en el corto plazo y que dejan de lado un poco la sustentabilidad de los procesos productivos. Para mí, yo creo que la producción agrícola, pecuaria, la producción necesita verse desde un punto de vista económico que sea rentable, pero que también nos permita conservar, que nos permita desarrollarnos en un ambiente limpio, sano y donde podamos también garantizar a las poblaciones, a las sociedades, un desarrollo a largo plazo sostenible. ¿Estamos entonces preparados para enfrentar dicha situación? Mira, yo creo que sí estamos preparados desde el punto de vista técnico. Hay diferentes estrategias para poder llevar a cabo un desarrollo sustentable, sobre todo aquellas actividades que pueden, o sea, tenemos dos herramientas principales que sería la conservación, por un lado, que es definir áreas específicas para la conservación de la biodiversidad. Son como lugares que por algunas características ecológicas o por su importancia se deben preferiblemente conservar, ¿no? Entonces ahí están las áreas, los parques nacionales, las áreas protegidas. Esa es una de las cuestiones importantes. La segunda tiene que ver con nuestras acciones y cómo en nuestros territorios donde producimos compartimos también un poco la responsabilidad esa de la conservación. Entonces, aquí estamos hablando más de efectos a nivel local, por ejemplo, si nosotros no cuidamos
La cobertura forestal, bueno, perdemos calidad del agua, se sedimentan los ríos, hay mortandad de peces, se contaminan los océanos, toda una serie de acciones que pueden suceder y en las cuales podemos trabajar a nivel local. Yo creo que técnicamente existen las herramientas, sin duda estamos preparados, hay mucho conocimiento generado, hay mucho conocimiento que se puede generar, pero sí requerimos de estar preparados, de tener una voluntad política por querer desarrollar sosteniblemente, ¿no?, nuestros territorios y de poder convivir con la naturaleza y producir, ¿por qué no?, también. ¿Cuáles son las especies más afectadas por la acelerada carrera de consumismo y posible mal manejo de recursos? Bueno, en cuanto a especies, tenemos las especies que son como las más representativas de los ecosistemas, normalmente los grandes depredadores, porque se traducen en una cadena alimenticia, en una cadena trófica, donde los depredadores más grandes normalmente son los que reflejan que ese ecosistema está funcionando bien, ¿verdad? Pero no tenemos que perder de vista también otro tipo de especies, las abejas, los insectos, los hongos. Yo no pienso en un ecosistema como en una única especie o en un conjunto de especies que son las más importantes, sino creo que es una comunidad, es un sistema realmente de especies, ¿no? Entonces, en la medida que algunas especies van perdiéndose en ese ecosistema, pues van fallando algunas cosas. Algunos pueden tomar el lugar de otros y todo esto, pero lo importante es mantener la funcionalidad del ecosistema. Entonces, en cuanto a especies, bueno, podemos hablar del jaguar, podemos hablar de algunas otras especies emblemáticas, pero esto es un reflejo de la funcionalidad de un ecosistema. Señor Karim Musalem, gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN 24. Bueno, muchísimas gracias. Colombia avanza en su compromiso con el medio ambiente. En esta ocasión, su apuesta por energías limpias promoverá la sostenibilidad y beneficiará a todas las comunidades. Planta solar. La capital mundial del vallenato también será el lugar donde el país alberga el proyecto de energía fotovoltaica más grande a nivel nacional. La ejecución fue aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que a través de un comunicado indicó que será un complejo solar conformado por 5 plantas. La ubicación exacta será Azúcar Buena La Mesa, corregimiento de Valledupar, cercano a la parte alta de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y fue necesario consultar a los pueblos Arahuaco, Cancuamo, Cogui y Huigua. Este no es el primer proyecto aprobado por la ANLA. En 2018 fue aprobada la licencia para la propuesta de energía limpia, generación de energía eólica alfa, en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.